Bien, amigos y amigas, estamos aquí en el programa de las grandes entrevistas en las tardes dominicanas. Les recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube, Abigail Soto TV, y saber que estamos transmitiendo en vivo por nuestro canal de YouTube, para que si usted se mueve, pues pueda ponerlo en el celular y darle seguimiento a lo que está aconteciendo aquí en el programa. Tenemos con nosotros a Inocencio García, quien es el secretario de Asuntos Dominico-Haitianos de la Fuerza del Pueblo y miembro de su alta dirección. Para nosotros un honor tenerlo aquí. Muchas gracias a los dos Abigail, ¿no? Muy amable. Le doy mucho seguimiento a ustedes. Los dos Abigail de este lado y otro Abigail de aquel lado, ahí al lado suyo. Bueno, nosotros pues con usted hay que comenzar hablando de cómo va la Fuerza del Pueblo antes de entrar en ese tema que usted maneja muy bien, que es el tema dominico-haitiano. Primero quisiéramos saber, porque vimos un acto ayer bastante numeroso, y he estado sosteniendo de que si la cosa sigue así, parece que se va a polarizar la fuerza electoral entre la Fuerza del Pueblo y el PRM. Bueno, ustedes que le dan mucho seguimiento a los temas políticos y de toda índole, pero especialmente los políticos, se han dado cuenta que desde hace meses las encuestas están diciendo que hay un empate técnico. Y ya el presidente Fernández, que no habla por hablar, dijo ayer en Asua que ya está proyectando para irse en la primera vuelta. Es decir, las cosas van como van, porque no es solo lo de Asua. A mí me sorprendió lo de Asua de manera impresionante, porque fue impresionante ese acto. ¿Llevaron gente de muchos pueblos? No, Asua, porque mire lo que ocurre, es que donde yo le doy fe a eso es porque a esa gente no se le está pagando. O sea, esa gente está yendo, y usted lo nota en el entusiasmo. Cuando a la gente se le paga, a la gente, usted lo nota en el escenario, de que hay gente que ha sido llevada ahí porque le han dado algo, ¿no? Bueno, pero además nosotros no tenemos eso ahora mismo en este proceso, esos grandes recursos para estar pagándole a nadie. Pero ocurrió también lo de Santo Domingo Norte. Ya el PRM se quedó sin el principal dirigente de Santo Domingo Norte, que fue el que dirigió la campaña del actual presidente de la República en Santo Domingo Norte. Es decir, en Guaricano le corrijo. No todo, en todo Santo Domingo Norte, es decir, es una figura. Se va con él también una camada de dirigentes de comité de base. Él inclusive tiró los carnés ahí, en plena actividad en Santo Domingo Norte. Pero luego, antes que eso, había ocurrido también un gran evento cabezado por el presidente Leonel Fernández en Santo Domingo Este. Es decir, eso es lo que está ocurriendo a nivel nacional. Y ya llevamos 1 millón, debe haber más, porque eso era la semana pasada, 1.217.000. Es decir, vamos hacia los 2 millones de inscritos en el padrón, que ustedes pueden entrar a la Junta Central Electoral, y todo el público dominicano puede entrar a la Junta Central Electoral, porque es un padrón que está en línea. Lo que quiere decir es que es auditable por la ciudadanía. Es decir, no estamos engañando a nadie diciendo que... La proyección para llegar a los 2 millones, ¿es a qué mes? ¿A diciembre? Estamos hablando de octubre, noviembre de este año, los 2 millones, y estamos precisamente en ese proceso. Y dice el presidente Fernández que desde que tengamos los 2 millones, ninguna encuesta le pueden dar a él menos de un 40% para este año, ¿no? Es decir, miren qué es lo que ocurre. Yo revisando encuestas de Assisa Research de 2018-2019, presidente Fernández ganaba con un 53% en las elecciones del 2020. Es decir, que yo he dicho en muchas ocasiones que esto que está ocurriendo con el presidente Fernández y la Fuerza del Pueblo es porque los liderazgos no se improvisan. Es decir, ¿cómo tú crees que tú puedes poner a competir a una persona desconocida con un líder político? Porque lo está demostrando. Señores, miren, yo renuncié al gobierno anterior el 7 de octubre del 2019, después del fraude del 6 de octubre. Renuncié al gobierno y renuncié al antiguo partido. ¿En qué posición usted estaba? Yo era viceministro de Cooperación Internacional. Okay. Y renuncié, bueno, porque vi que eso ya era
fue demasiado lo que ocurrió ahí. Es decir, al presidente Leonel Fernández se le aplicó la caja negra que aplicaba el PRI en el sur de México, en Chiapas y toda esa zona por ahí. Bueno, se lo aplicaron precisamente en el sur de la República Dominicana, porque en Barahona duraron hasta las 2 de la madrugada votando, ¿no? Lo que fue, lógicamente, toda una violación a las reglas electorales, ¿no? ¿Verdad? Y toda la ley electoral. Pero el hecho es que con los grandes liderazgos, tú no puedes minimizar a los grandes liderazgos. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo además? Y es que este es un gobierno que ha cogido alrededor de 20.000 millones de dólares. Es como si este gobierno saliera con una cajita a buscar a que le presten 1.500 millones de pesos mensuales. Eso es lo que ha ocurrido, señores. Y resulta que tú no ves obras. Eso es lo que está diciendo el presidente Fernández. Es decir, pero muéstrenos las obras que con ese gran endeudamiento, sin dejar de reconocer que este gobierno asumió el gobierno en el contexto de una crisis. Pero cuando tú comparas, por ejemplo, la crisis 2003-2004, que fue la crisis bancaria que tuvimos en ese periodo en el gobierno de Hipólito Mejía, luego tú le sumas la crisis financiera global de 2008, bueno, pues cuando uno revisa las cifras, ¿qué ocurrió? Bueno, lo que ocurrió es que el presidente Fernández, el gobierno del presidente Fernández hizo un acuerdo stand-by de 1.700 millones, pero ocurrió lo otro para poder bajar la inflación y estabilizar la economía. Y fue que ese programa Petrocaribe, ¿de quién fue la idea? Fue del presidente Fernández al presidente Hugo Chávez. Es decir, el programa Petrocaribe para toda la región del Caribe, el gobierno del presidente Hugo Chávez lo adoptó por una sugerencia del presidente, y el presidente Hugo Chávez, ya fallecido, la adoptó y se instauró ese programa Petrocaribe. ¿Usted sabe a cuánto llegó en el 2008? Para que veamos que no se puede estar alegando que solamente son factores internacionales. El barril de petróleo alcanzó en el 2008 143.3, es decir, 143 el barril de petróleo, 147.3 dólares el barril de petróleo. Ahora, ¿cómo nosotros y todo el Caribe pudo poder aguantar ese golpe financiero internacional? Bueno, porque el presidente Fernández desarrolló una política exterior sabiendo que, bueno, que Estados Unidos es la potencia en la zona y que nosotros debemos tener relaciones importantes con Estados Unidos porque es nuestro principal socio comercial y además porque es la potencia, pero sin embargo la política exterior no se ideologiza. ¿Qué ocurrió con este gobierno? Que en la pandemia dijo que China no podía invertir en este y estos renglones estratégicos, y el presidente lamentablemente cometió ahí dos errores estratégicos. Uno, que cuando hizo ese pronunciamiento estaba violando la ley de inversión extranjera, eso en primer lugar, y en segundo lugar, que tú ya tienes relaciones diplomáticas con esa otra superpotencia. Luego, ¿quién fue que nos sacó el fuego de la castaña durante la pandemia? Fue China. ¿Por qué? Porque lamentablemente las empresas transnacionales farmacéuticas, AstraZeneca y Pfizer, no pudieron dar respuesta en el momento adecuado y nosotros pudimos abrir, es decir, el gobierno pudo abrir la economía precisamente porque hubo que acudir a la otra potencia. En síntesis, pero además otra cosa, se está hablando de que el presidente Luis Abinader dice que me caigan atrás para que vean las obras, pero es que las obras no se ven. Entonces, si ustedes revisan, en los primeros 18 meses del gobierno del presidente Fernández, 1996-1998, ya había 150 obras inauguradas y habían 480 obras reiniciadas e iniciadas, es decir, obras que se quedaron de gobiernos anteriores e iniciadas del propio gobierno
por alrededor de 200.000 millones de pesos, ¿no? Y ahí están puentes, carreteras, caminos vecinales, infraestructura del Ejército Nacional, hospitales, en 18 meses, 50 obras. Ahí están las estadísticas. Y sin embargo, este gobierno no puede exhibir. Entonces, todo eso que todo el pueblo dominicano y todos estamos viendo de esos actos, porque ya la gente se ha dado cuenta, como lo dijo el presidente Fernández en Asua, que ya con este gobierno no se puede solucionar la crisis. No se puede solucionar la crisis y además, una frase que dijo el presidente Fernández, la siguiente: ante compromisos no cumplidos, ilusiones perdidas. Más o menos dijo eso el presidente Fernández. Es decir, ya el pueblo dominicano se ha dado cuenta que este gobierno no puede resolver los graves problemas nacionales. Cuando yo le di el apoyo al presidente Fernández siendo viceministro el 25 de septiembre del 2019 en las internas del antiguo partido, porque no iba a votar por una persona desconocida, a mí eso es impensable porque yo vengo de la escuela de gobierno y la escuela política que fue la del profesor Bosch. Bueno, le di el apoyo porque efectivamente desde ya esa época yo entendía que el estadista que podía enfrentar, y no teníamos ni la pandemia, ni teníamos crisis de Ucrania, ni teníamos ahora estas tensiones cuando se agrega Taiwán, no la teníamos, y ya yo particularmente estaba viendo que el país necesitaba una persona de experiencia para poder conducir los destinos nacionales. Déjenmelo ahí, don Inocencio. Vamos a pedir su anuencia y también la de los televidentes para una pausa. Cuando regresemos, seguiremos aprendiendo lo que piensa la fuerza del pueblo del país. Bien, seguimos aquí conversando con el dirigente de la Fuerza del Pueblo, Inocencio García, quien es el secretario de Asuntos Dominico-Haitianos de este partido y que maneja muy bien el tema internacional. Hemos estado ya conociendo lo que es la Fuerza del Pueblo a nivel de los movimientos que se están dando y ahora pues pasaremos a seguir pues aprendiendo de los temas dominico-haitianos y de temas dominicanos. No, de la situación de la Fuerza del Pueblo, en apariencia es que va creciendo. Uno dice, bueno, va creciendo la Fuerza del Pueblo, está juramentando. El PLD, a pesar de los procesos que van en marcha en los tribunales del país, pero que tienen su centro en la Procuraduría General de la República, en la capital de la República Dominicana, también está juramentando gente. Y el PRM ahora, cada semana, está juramentando a gente que vienen de la Fuerza del Pueblo y que vienen del PLD, incluso gente con representación en los municipios y hasta en el Congreso Nacional. Pero yo decía en la entrada del día de hoy, ya al detalle, que aquí vivimos en política los 365 días del año. Es interesante lo que está pasando en Haití. Hoy decía el director de Migración, el señor Venancio Alcántara, que por demás es de la frontera, que ellos tratarán de reforzar los puntos de entrada a la República Dominicana en la frontera, los puntos fronterizos. Está el gobierno dominicano actuando como amerita el caos y el desorden que hay en Haití. No está actuando. Es decir, el gobierno al principio, que yo participé en las reuniones de noviembre del año pasado, que tuvo a bien... En la mesa del Consejo. Exactamente, que tuvo a bien el presidente Luis Abinader convocar a los partidos políticos. Participamos en la primera reunión 30 organizaciones políticas
Y luego entonces se acordó que 4 partidos mayoritarios y 4 minoritarios conformaran como un comité de dirección ejecutivo para la elaboración de un documento consensuado. Entonces estábamos precisamente nosotros ahí en los partidos mayoritarios y 4 partidos minoritarios. Y efectivamente se sacó y luego se publicó el gobierno. Esas reuniones eran presididas por el ministro administrativo José Paliza, y luego efectivamente se publicó ese comunicado de consenso de todos los, diríamos, la representación política, ¿no?, del país. Entonces, bueno, desde la Fuerza del Pueblo le hicimos también 8 sugerencias en una rueda de prensa que hicimos en noviembre del año pasado. Y entre esas sugerencias entre las muchas que hicimos, de esas 8, 2 de ellas es que el gobierno encaminara acciones diplomáticas para que el tema Haití entrara al Consejo de Seguridad, porque resulta que el tema Haití no estaba en el Consejo de Seguridad. Y por el otro lado, además dijimos que aprovechase, en ese momento, en noviembre, empezaba la presidencia pro tempore de México en el Consejo de Seguridad. Y entonces le decíamos, aprovechemos la presencia de México para que México, ¿no?, pueda, ante una acción diplomática de República Dominicana, incorpore el tema al Consejo de Seguridad. Y lo mismo, también lo tenía México en ese momento, el año pasado, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que México tenía la presidencia y pasó, al final del año, pasó a Argentina, que es ahora que tiene la presidencia pro tempore de CELAC. No nos enteramos si el gobierno dio los pasos para precisamente encaminar esa acción diplomática. Pero el hecho es que en sentido general veíamos bien que el gobierno, el presidente anunció, ¿no?, todas esas medidas para la frontera, pero resulta que ahora tenemos realmente un desorden mayúsculo. Lo primero es que en ese mes de noviembre, 2 senadores, uno de la Fuerza del Pueblo y otro, que yo no digo el nombre porque fue a nosotros que nos lo dijo, que en sus provincias respectivas no es cierto que la frontera estaba sellada, ¿no? Pero además lo vemos cómo se ha incrementado la presencia, la inmigración haitiana en estos últimos meses, ¿no? Esto es una cosa que está fuera de control realmente. Entonces, bueno, a la pregunta, realmente si yo fuera el jefe del Estado, las medidas serían altamente estrictas en esa zona, no para ir en contra de los haitianos, para que se entienda bien. Esto no es un problema de racismo, de xenofobia, es que tú tienes de aquel lado un Estado ya inexistente, que ha colapsado, no hay parlamento, no hay Suprema Corte de Justicia, porque la Corte de Casación no está funcionando, y el primer ministro, Ariel Henry, que encabeza ese gobierno, es un primer ministro de facto, no es de jure, porque no está amparado constitucionalmente. Porque en Haití el régimen político constitucional es semipresidencial y semiparlamentario. Y en la constitución haitiana, al parlamento, esa constitución le atribuye un importante error en el funcionamiento de ese régimen. Y si no está el parlamento, entonces ese primer ministro que está ahí es un primer ministro de facto. Entonces, lo que está ocurriendo en Haití, ya no lo decimos nosotros, ya lo admitieron las autoridades del sur de la Florida, de que se están contrabandeando armas de guerra hacia las pandillas, ¿no? Es decir, lo que se decía eran solo rumores, pero ya las autoridades de Estados Unidos, desde el sur de la Florida, han señalado que esas pandillas tienen armas de grueso calibre, armas de guerra. Bueno, de las que incautaron las autoridades del sur de la Florida, entre ellas había un rifle de potencia 50 con un alcance de 1.400 metros para francotiradores, ¿no? Entonces estamos hablando de que no son las crisis que nosotros conocimos en el pasado,
No, eso no, esto lo que hay ahora no se asemeja. Ya van más de 50.000 personas, ciudadanos, hombres, mujeres y niños, que han tenido que salir de sus casas, pero además están violando mujeres De embarazadas. acuerdo al ex canciller dominicano y presidente del PRD, ingeniero Miguel Vargas Maldonado, Haití está al tris de una revolución civil, una guerra civil. No, ¿Eso es cierto? No, es que yo he dicho en otras ocasiones, lo he dicho ya en muchas ocasiones, Haití está técnicamente en una guerra civil. ¿Por qué? Porque ahí técnicamente está en medio de una guerra civil, porque tú tienes enfrentamiento de las pandillas contra las autoridades, de la Policía Nacional y el pequeñito ejército que intentó reconstituir el malogrado presidente Jovenel Moïse. Y luego tú tienes un enfrentamiento entre pandillas, ¿no? Donde mueren cantidad de ciudadanos. Es decir, lo que está ocurriendo en el vecino país, que está al lado nuestro, es realmente una situación inenarrable, es una situación realmente peligrosa, gravísima, que un gobierno debería adoptar medidas más enérgicas. ¿En qué sentido enérgica? En el sentido de que tú no puedes tratar el problema fronterizo como si fuera 20 años atrás. En Haití hay técnicamente una guerra civil, pero ¿desde dónde nosotros tenemos que partir como medida de política de Estado? Es el hecho de que ya no hay Estado. Ya no hay Estado porque no están funcionando ninguna de las instituciones que acuerda la Constitución del 29 de marzo de 1987. Es decir, ¿cuáles son las características de un Estado? Que tenga un asiento en un territorio, ¿no? Pero resulta que no hay Estado, hay un territorio, a lo que hay es una nación ahora que está habitando un territorio, porque no tiene Estado. Y en segundo lugar, que ese Estado controle la población que habita en ese territorio. Resulta que esa entidad no está controlando a esa población que habita en ese territorio. En definitiva, estamos ante una situación que es para llamar a todo el liderazgo nacional, pero lógicamente a quien más le compete es al que tiene el poder del Estado, que es el PRM y el gobierno del presidente Luis Abinader, que dio esos primeros pasos, pero lamentablemente lo que estamos viendo es, y hay muchas denuncias, ¿no?, de venta de visas, en fin, ¿no?, muchísimas arbitrariedades y además corruptelas que se están produciendo que según las denuncias lo que ha hecho es que se han incrementado. Entonces eso hay que enfrentarlo, eso no se puede tratar como si fuera un fenómeno, ya yo he dicho que no es un fenómeno migratorio normal por efectos económicos y sociales, por asimetrías entre un país y otro. Es que es una mudanza que se está produciendo desde Haití hacia la República Dominicana, de familias enteras, incluyendo a empresarios y comerciantes que están abandonando ese país, instalándose acá. Bueno, alguien ha dicho, bueno, pero no solamente migración de gente pobre, sino que se dice como si fuese positivo, es que también hay inversión de capitales. Bueno, por eso es peor, porque eso está diciendo entonces que esa élite haitiana, en vez de enfrentar los problemas en su país, se está abandonando y se está trasladando a la República Dominicana, lo que quiere decir que entonces la situación cada vez se profundiza más, porque entonces ¿a quién se le cobra impuestos si no hay empresarios? Bueno. Licenciado, a raíz de lo que estamos viviendo con la situación de Haití, lo que conocemos, su inestabilidad, su violencia, ¿cuál sería la lectura para usted de las declaraciones que hace unos días diera el ministro de Economía, Pavel Issa, respecto al discurso anti-haitiano y de racismo que según él tenemos aquí en el país? Bueno, yo me sorprendí cuando yo leí, no solamente leí, sino que la vi esas declaraciones. Bueno, lo que pasa es que tú no puedes poner al frente de una institución importante
a miembros de la sociedad civil. Tú debes poner ahí a políticos, ¿no? Lo que pasa es que él no se ha dado cuenta que él tiene en la jerarquía institucional del Estado, él no se da cuenta que él es el tercer ministro del Estado, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Entonces, dar una declaración y así, primero, le está tumbando la política que de una manera u otra enarbola a su presidente, ¿no? Que es el presidente Luis Abinader, porque lo que está haciendo es socavando por lo menos los pronunciamientos que ha hecho el presidente Luis Abinader, que lo ha hecho bien, porque ha aprovechado los escenarios de Naciones Unidas fundamentalmente para llamar a la comunidad internacional para que se ocupe le vaya en auxilio para ayudar a Haití. Entonces decir eso, primero, bueno, está en contra primero de la nacionalidad dominicana, porque tú estás diciendo que el pueblo dominicano es racista, cuando este es, en términos históricos, en el concierto americano, es la democracia racial de América, ha sido esta, por razones, no por una planificación, sino inintencionadamente, por razones históricas, nosotros somos la democracia racial de América. ¿Y cómo es posible que un ministro pueda decir que nosotros rechazamos a los haitianos porque son negros y son pobres, como si nosotros, como lo dijo Leonel Fernández en 1996 cuando estaba en campaña, dice, no, yo no tengo el negro detrás de la oreja, yo lo tengo en la frente, ¿no? Y efectivamente, nosotros los dominicanos no tenemos el negro detrás de la oreja, sino que lo tenemos. Se dice que el presidente no pudo, esos son los comentarios que hay, no sé si ustedes tienen mayores informaciones que nosotros, que las que yo tengo, que el presidente no pudo sustituirlo a raíz de esa contradicción que tuvo con él mismo, porque la sociedad civil se manifestó pidiendo que se mantenga en la posición el ministro de Planificación. ¿Qué información tienen ustedes? Bueno, lo que pasa es que un jefe de Estado tiene que atender a los intereses nacionales. Es decir, un ministro fuera del país, en otro país, hace un pronunciamiento que contradiga la política de Estado. No solamente tiene que esperar que el presidente lo destituya, es que él mismo, por vergüenza, tiene que renunciar. Porque, repito, el ministro Paveliza no entendió que él ya era ministro, que él no era de la Marcha Verde ni de Participación Ciudadana, sino que es el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, no ni siquiera del PRM, sino del Estado Dominicano. En consecuencia, hasta que nosotros no elevemos el nivel de conocimiento de qué significa estar en un puesto público y más de ese nivel, bueno, pues vamos a seguir metiendo la pata, porque mire qué es lo que ocurre. ¿Qué es lo que hace la comunidad internacional y los intereses que atacan a la República Dominicana? Que toma nota de eso. No, pero es que el ministro de Economía, que lo acaba de decir, ¿qué anotación pudo haber hecho American Rights Watch? ¿No? Bueno, que la República Dominicana, ahí está la evidencia. Miren, señores, cuando fuimos en el marco de la tercera maestría en Defensa y Seguridad de las Fuerzas Armadas, fuimos a Washington y pasamos por el Pentágono, el Departamento de Estado. En el Departamento de Estado, en cada uno de esos lugares, y en la Junta Interamericana de Defensa, se le daba una charla al grupo nuestro, de los maestrantes. Y en el Departamento de Estado, recuerdo que un oficial policial le hizo la pregunta al que estaba haciendo la exposición de cuáles son los datos que ellos toman en cuenta, como por ejemplo para acusar a la República Dominicana de temas de derechos humanos. Y él le dice, bueno, informaciones de ONGs, de periódicos. Y yo entonces ahí aproveché y le hice la pregunta, ¿y usted cree que esas son fuentes de alta calidad para que una potencia como es Estados Unidos haga
una acusación a un país pequeño como la República Dominicana, que le hace daño en su imagen, con datos con fuentes que no son fuentes de calidad, como pueden ser ONG que rindan informes, o de los periódicos. Bueno, pues lo que quiero decir, poner en evidencia es que esa grave declaración del ministro Paveliza, el ministro de Economía, yo no sé si el presidente Luis Abinader se da cuenta del daño que esa declaración a nivel internacional le ha hecho al país y particularmente a su gobierno. ¿Qué harían ustedes con Haití llegando si Leonel Fernández fuera el presidente? Bueno, hay que seguir desarrollando la valla perimetral inteligente, que no debe ser una valla solamente física de blog, etcétera, sino que eso tiene que ser una valla inteligente en el sentido de que tiene que ser con instrumentos de alta tecnología que implique drones. Eso en primer lugar. En segundo lugar, a la República Dominicana no tiene otra salida que no sea aplicar y más en este contexto, y más en la incertidumbre global en que nos encontramos, de aplicar de manera rigurosa las leyes, la Constitución y las leyes, y fundamentalmente la Ley de Migración, la 285-04, con sus reglamentos. Es decir, ¿por dónde hay que empezar? Hay que empezar, señores, que es, yo lo he dicho, la vía más expedita, y es lo que va a hacer el presidente Fernández inmediatamente llegue al poder, es ordenar los mercados de trabajo, empezando por construcción, empezando por el sector agrícola. Que vamos a sacar de un golpe a todos los trabajadores haitianos. No, eso no se puede de golpe. Pero ¿están pagando impuestos los trabajadores haitianos de la República Dominicana? No. El Estado Dominicano ha evaluado cuál es la cuota inmigratoria que la economía extranjera, que la economía dominicana necesita. Tampoco. Y le voy a contar otra anécdota para que veamos que es un tema que no es que el dominicano no quiera trabajar, sino que es un tema de precio de mercado de mano de obra. Cuando se produce el terremoto del 12 de enero del 2010, bueno, pues del Ministerio de Economía y todo el gobierno íbamos a Haití a dar ayuda. Y particularmente yo, que iba permanentemente con otros funcionarios, nos íbamos por el Higüero, veo a unos jóvenes bien fornidos y muy jóvenes y que parecían trabajadores de la construcción. Digo, ven acá, ¿y ustedes qué? ¿Para dónde van? No, nosotros vamos para las islas, y San Martín, el Curazao, aquí. ¿Y a qué ustedes van? A la construcción. Ajá. Bueno, porque allá nos pagan en dólares, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Nos está diciendo que no es un problema de que el dominicano no quiera trabajar, es un problema de precio de mano de obra. Entonces, si un gobierno, si el Estado no aplica una política de regularización de precio de mano de obra en cualquiera de las áreas donde hay una presencia significativa de mano de obra extranjera, particularmente de los vecinos haitianos, bueno, pues entonces nosotros vamos a seguir pensando en que solo debe ser la comunidad internacional la que debe resolver el problema, pero además ya nosotros tenemos que pasar de ese discurso de que solamente denunciemos, ¿no? Empecemos por el área de la construcción, regularicemos a lo que haya que regularizar y vayamos resolviendo, respetando la ley. Imaginémonos que no sea el 80-20, porque la realidad del mercado laboral haya cambiado y de la misma economía. Pero si hay que revisar esa ley 80-20, se revisa. Pero nosotros mismos no debemos estar violando la propia ley que nosotros nos dimos, que es la ley de trabajo que indique que es un 80% dominicano y un 20%. Es decir, son muchas telas por donde cortar y son cosas que realmente
lo que se requiere es voluntad política. Don Inocencio, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Un saludo muy especial a Leonel Fernández. Muchas gracias a ustedes. Y a la dirección, que siempre nos atienden y siempre pues hay un invitado dispuesto a estar en el programa, así es que se lo agradecemos mucho. Gracias. El programa sigue a la disposición de la democracia dominicana. Muchas y no gracias. deje de decirle a Leonel Fernández que es mejor arriba con presión Y no abajo con depresión.